El día de hoy iniciamos un ciclo de conferencias enfocado en el proyecto que viene desarrollando desde el año pasado, que es sobre el proyecto del río. Como territorios posibles, se busca incentivar la reflexión y la participación individual y comunitaria sobre los ríos como territorio de vida, a través de la circulación y producción de distintos contenidos en esta programación académica. El día de hoy iniciamos un ciclo de conferencias enfocados en ríos, protección de los ríos amazónicos. Por ello, se busca con estas conferencias, mediante el desarrollo y la educación ambiental como fundamento para lograr la protección de los ríos amazónicos, que hoy en día están siendo afectados por diferentes problemáticas socioambientales, como lo son la deforestación, la minería de aluvión con la utilización de dragas y mercurio, problemas de vertimiento de aguas residuales y los proyectos de hidrocarburo e hidroeléctricos, entre otros. Es por eso que hemos planteado desarrollar este ciclo de conferencias, iniciando con los precedentes judicial de los ríos como sujeto de derecho. Para ello hemos invitado al especialista Marlon Monsalve Ascanio. Él es abogado y nos va a trabajar esta conferencia. Posteriormente seguiremos a las 10:45 con estudio de caso, investigación socio-jurídica y ambiental del río Pescado, con la conferencista Janie Beltrán Cuenca. Después, a las 11:45 tendremos estudio de caso, investigación socioambiental y del río Caguán por Dairo Alexander Sánchez Senado. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a tener el estudio de caso de investigación sociojurídica y ambiental del río Caquetá por Hildred Vanessa Rubiano, a las 4 de la tarde. A las 4:45 vamos a tener el estudio de caso de investigación sociojurídica y ambiental del río Hacha, es el río que pasa acá por nuestra ciudad, por Jorge Eliezer Escobar Valencia. Y finalizamos el día de hoy con la conferencia Ordenamiento Ambiental de las Cuencas por Marlon Monsalve Ascanio a las 5:45. Bienvenido, Marlon, muchas gracias por aceptar esta invitación. Esperamos la participación del público y también les pedimos el favor de que tengan sus micrófonos silenciados. Pueden utilizar el chat para preguntas, o si alguna persona tiene una pregunta, por favor, levantar la mano y le damos la palabra. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Buen día, apreciado director. Saludo muy especial a la Red Cultural del Banco de la República. Muy contento de estar aquí compartiendo un conversatorio, este ciclo de conferencias alrededor de un tema tan importante como es la protección jurídica de los ríos amazónicos. Saludo muy especial también a los estudiantes de la Universidad de la Amazonia, público en general, a las autoridades y docentes que nos acompañan en esta mañana académico-cívica, le hemos denominado, toda vez que comprende interacciones desde el conocimiento, pero sin desconocer que hay necesariamente que abordarlas desde la perspectiva de la realidad socioterritorial. Bueno, la conferencia que me corresponde concierne al precedente judicial de los ríos como sujetos de derechos. Y pues esto en el marco del trabajo que hemos venido realizando con un equipo interdisciplinario, con un equipo que ama el territorio amazónico y que comprende que las realidades de la sociedad y del territorio se deben abordar desde la academia para proponer alternativas de solución desde el derecho, desde la educación ambiental, desde la gestión ambiental o desde las posibilidades técnicas o ancestrales para poder mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio. En ese orden de ideas yo quiero partir de una premisa que, digamos, hemos dialogado y construido en los escenarios de discusión académica con mis estudiantes y con la ciudadanía. Yo les he dicho que el derecho es
importante, es necesario para poder resolver los problemas de la sociedad, del territorio, del ambiente y de la vida, pero no es suficiente. O sea que de la formación jurídica que tengo y dentro del trabajo que hemos venido realizando desde el Observatorio Ambiental de la Universidad de la Amazonia y con apoyo de otras instituciones como la Universidad Agraria, la Universidad Católica, la Fundación Amazona, la misma, nuestra misma alma mater de la Amazonía y asimismo desde el semillero de investigación YACU, que se denomina YACU por ser agua, por especializarnos en trabajar desde el agua o a partir del agua, nosotros pues concebimos que las soluciones se deben construir desde el diálogo de saberes y comprendiendo que cada quien tiene una función importante dentro del ecosistema del conocimiento, desde la oportunidad de comprender que la naturaleza merece a un ser humano que se considere parte de ella. Y sobre esto vamos a hablar más adelante. Ya entrando en materia, pues, y sobre todo porque tenemos una limitante de tiempo, porque quiero escuchar también algunas inquietudes, hay que recordar qué es el precedente judicial para Colombia. El precedente judicial concierne a la sentencia o al conjunto de ellas anteriores a un caso determinado que por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos resueltos debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo. O sea que cuando se va a tomar una decisión de orden jurídico a través de una providencia judicial, de una sentencia, se debe hacer mediante la consideración de lo que la ha antecedido jurídicamente y es una construcción o mejor una adopción traída del common law inglés, del derecho consuetudinario, donde se reconoce que a través de los fallos que se van emitiendo luego se deben reconocer para poder ir construyendo desde allí una certeza o seguridad jurídica. Y esto, pues, desde la perspectiva pues, desarrollista de concebir a la naturaleza como sujeto de derechos y en específico a los ríos como sujetos de derecho. Entonces, lo que vamos digamos, a estudiar en este espacio de saberes es cómo se ha comportado el precedente judicial en términos muy generales frente a la categoría de los ríos como sujetos de derecho. Entonces, vamos a abordar el caso más sonado y, digamos, hito en esta materia, que es el de la sentencia T622 de 2016, donde se reconoce al río Atrato como sujeto de derechos. Pero antes de eso, hay que hablar un poco de la filosofía y desde el contexto de qué significa hablar de esa perspectiva novedosa, de vanguardia, que hoy plantea que la naturaleza es sujeto de derechos. Y recordemos que esto proviene un poco de esa dualidad sujeto-objeto de la tradición civilista que ha sido superada desde la perspectiva postdesarrollista. O sea que a nosotros cuando nos enseñaban derecho en la universidad, decían que el sujeto, y desde una perspectiva antropocéntrica, yo diría más que antropocéntrica, muy individualista, egocéntrica, el ser humano o la persona natural que comúnmente conocemos, nosotros, quienes hemos dicho históricamente somos los únicos que gozamos de razón, pues éramos concebidos como los seres dominantes de la naturaleza. Entonces una vaca se ve bajo la perspectiva del Código Civil como un objeto, como un semoviente. Y así nos enseñaron la teoría de los bienes civiles, y yo sé que todavía, inclusive, en esa teoría civilista, lo pueden observar cuando estudiamos bienes, cuando estudiamos obligaciones, personas, y encontramos que el ser humano es quien es el amo y señor de todo lo existente en la tierra. Y sobre esto, digamos que ha sido una tradición histórica de siglos que se construyó desde la época propiamente de la República romana y que después trascendió a las diferentes latitudes, ¿cierto?, del mundo, adoptándola nosotros luego de la Revolución Francesa, del Código de Napoleón, después del Código Civil chileno, el Código Civil panameño y traído propiamente el Código Civil colombiano. Esa dualidad hoy por hoy se va superando porque los tiempos cambian en términos de Ferdinand Lassalle. El derecho, la constitución, no es otra cosa que la sumatoria de factores reales de poder, o mejor, es el encuadramiento jurídico de fenómenos sociales y políticos. O sea que el derecho es respuesta de las dinámicas sociales y territoriales, y esas realidades van cambiando desde digamos, situación material hasta su concepción. Y sobre eso hoy
concebimos que esa dualidad sujeto-objeto pues se ha ido superando, como ya lo advertía. La Constitución Política de Colombia pues nos ayuda a resolver ese gran interrogante o pregunta orientadora de si los ríos tienen derechos. Nosotros en la cuenca amazónica tenemos un sinnúmero de ríos que más adelante en otra conferencia sobre el ordenamiento de cuencas mencionaré. Son bastantes ríos y cuencas que nos obligan a realizar acciones contundentes en materia de ordenamiento territorial, en materia de descontaminación, de protección del acceso al agua, etcétera. Esa constitución, ¿cómo nos da luces a esto? Pues primero teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho. Y hay una primer sentencia que yo quiero mencionar aquí, grosso modo, que todos estudiamos en derecho, o al menos creo que la mayoría, que es una sentencia del año 92, posterior a expedirse la Constitución del 91, y la sentencia T-406 del 92, y que en esencia traduce lo que significa el Estado Social de Derecho, y para mí es la primer gran sentencia ambientalista que tiene el Estado Social de Derecho colombiano. Y plantea que para que haya un derecho fundamental deben haber al menos tres premisas fundamentales. Primero, que haya un contenido esencial en ese derecho. Segundo, que haya una relación directa con los principios fundamentales constitucionales. Y tercero, pues que haya una eficacia directa. Y eso lo hace susceptible a acción de tutela, y por eso hoy esa acción de tutela como mecanismo judicial para protección de derechos y en especial de los ríos en este caso, pues se torna como, digamos, da un fundamento interesante desde la perspectiva de Colombia como un Estado social de derecho. Pero esa noción de Estado social de derecho fue evolucionando, ha ido evolucionando. Algunos advierten, pues, que busca desde esa perspectiva reducir la desigualdad social y materializar en ese orden derechos fundamentales. Y dentro de esos derechos fundamentales vincula al ambiente sano. Si vamos a ver sistemáticamente dónde se ubica el derecho a gozar de un ambiente sano, lo vimos literalmente señalado en el artículo 79 de la Constitución Política, y diríamos que sistemáticamente entonces hace parte de los derechos colectivos y no es susceptible en principio de ser tutelado o amparado como derecho fundamental. Pero ya la Corte Constitucional, de manera dinámica, dentro de la hermenéutica, dentro de la contextualización que hoy por hoy tiene el derecho hacia la teoría del caso concreto, pues ha dicho el ambiente sano tiene un carácter sanitario en esencia, y por tener un carácter sanitario, pues ya recordemos que el derecho a la salud dejó de ser visto como un derecho social o social autónomo y pasó a ser un derecho fundamental por disposición del precedente judicial. Entonces el derecho a gozar de un ambiente sano también tiene un vínculo directo con el derecho a la vida, y así las cosas merece que los recursos naturales o elementos vitales sean protegidos en virtud del derecho a la vida de las personas y del derecho a la vida en general. Cuando hablamos vemos el artículo 79 constitucional, invito para quienes quieran acceder a ese artículo, la redacción es muy sencilla, pero a veces termina siendo más profunda de lo que aparenta. El artículo dice, toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, y no me dice todo ser humano. Y desde la perspectiva ya semántica de la redacción, epistemológicamente podemos empezar a encontrar un sentido diferenciador de lo que comúnmente creíamos que era gozar de un ambiente sano. Creíamos que este derecho solo le concernía o solo lo teníamos los seres humanos, y resulta que hoy desde la perspectiva judicial eso empezó a cambiar y se empezó a catalogar elementos que antes consideramos cosas. Hoy los consideramos personas jurídicas, y bajo esa percepción tienen derechos también como los derechos fundamentales. Así pues, este derecho puede reivindicar dichos derechos fundamentales, y en la perspectiva, dicho, de la Corte Constitucional del desarrollo sostenible. Y recordemos que el desarrollo sostenible pues implica garantizar de parte de estas generaciones presentes pues, condiciones de vida digna a las generaciones venideras. Y bajo esa lógica, los derechos fundamentales en su garantía trascienden a uno de los principios constitucionales del Estado Social de Derecho. Recordemos que el artículo primero dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado bajo una república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, con una democracia participativa y pluralista, fundada en 4 principios. El primero, la dignidad humana, el respeto por la dignidad humana. Segundo, el trabajo. Tercero, la solidaridad. Y cuarto, la prevalencia del interés general. Y prácticamente estos 4 principios fundamentales van ligados intrínsecamente con la protección de la naturaleza y de los derechos de los ríos. Cuando revisamos el precedente judicial,
y ya voy a empezar a hablar en detalle de las sentencias, pues vemos que la dignidad humana es fundamento de la toma de decisiones alrededor de la protección de las cuencas, porque el no acceder al agua potable pues afecta directamente el vínculo de existencia y afecta propiamente las relaciones esenciales de existencia del ser humano y de la vida en general. Entonces allí está vinculada la dignidad humana desde la perspectiva de la protección de las cuencas como sujetos de derechos y del ambiente como, digamos, también perspectiva de protección. Y desde ese orden el trabajo, porque cuando hablamos de la dinámica económica, los ríos dinamizan las economías, los ríos permiten el acceso a la alimentación, los ríos generan una dinámica de mercado, los ríos permiten dividendos o mejor ingresos para familias, sobre todo menos favorecidas, asentadas en esas cuencas, y esos ríos pues directamente vinculan el derecho al trabajo como la posibilidad de existir, la posibilidad de obtener el mínimo vital y móvil. Y por otro lado, pues está el principio de prevalencia del interés general, que luego se complementa con el artículo 58 constitucional que le da esa función social y ecológica a la propiedad privada, y vemos que en este caso, tratándose de propiedad colectiva, pues el derecho, la prevalencia del interés general, pues es una premisa que se constituye fundamento para la protección de los ríos y sobre todo para declararlos como sujetos de derechos. Y finalmente está el principio de solidaridad, que en materia ambiental se denomina solidaridad intergeneracional. Esa solidaridad intergeneracional, ya lo decía, es no arrebatarle condiciones a quienes están comenzando a vivir o a quienes se proyectan van a existir en este planeta porque tienen igualdad de derechos y de posibilidades para poder tener esa dignidad que, digamos, hace parte de la esencia de la vida y que va en busca de lo que hoy dice el Summa Causai indígena, que lo hemos empezado a trasladar a nuestra cultura, que es el buen vivir. Entonces, esa filosofía antropocéntrica fuerte empieza a trascender hacia una filosofía ecocéntrica digamos, con una noción más holística. Y sobre esto, pues, ya la sentencia T622 de 2016 empieza a hablar. Aquí tenemos una imagen de cómo, digamos, se puede evidenciar una draga en el río Atrato, que es el río objeto de estudio en este caso. Y aquí vemos que en esta sentencia, la T622 de 2016, se reconoce que el departamento del Chocó, en especial el río Atrato, la cuenca del río Atrato, tiene población afrodescendiente indígena en su gran mayoría. O sea que hay una conjunción de derechos bioculturales que hacen que estos sujetos de especial protección jurídica constitucional sean, digamos, sujetos de derechos, sujetos también de amparo vía tutela y puedan reclamar por este medio la protección de una cuenca hidrográfica que hace parte de su relación digna y de existencia como comunidad de especial, reitero, protección constitucional. El Chocó es uno de los departamentos de mayor biodiversidad nacional. Recordemos que el bosque chocuano, el bosque del Pacífico colombiano, aun cuando tiene una distancia, entre comillas, en kilómetros con el bosque amazónico, tiene unas interacciones y relaciones muy directas. Y esas relaciones a simple vista a veces no se observan, pero los estudiosos de la materia encuentran que relaciones entre los vientos, relaciones entre las cuencas y otro tipo de relaciones ecosistémicas entre aves migratorias, en fin, pues se relacionan con estos bosques y con otros bosques del mundo. Entonces, este bosque es fundamental para que haya un equilibrio ecológico no solo en el departamento de Chocó, en el Pacífico, en el país, sino también propiamente en todo el planeta, en toda la Pachamama. El río Atrato es uno de los más caudalosos navegables importantes para la biogeografía chocuana. El río Atrato se convierte en el eje central para el desarrollo de las comunidades aledañas y pues sobre esto provienen una serie, o devienen mejor, una serie de conflictividades como la contaminación a través del mercurio por medio de la minería ilegal, la contaminación con residuos sólidos y vertimentos y la violación y omisión de derechos fundamentales a raíz de conflictos socioambientales del río Atrato y sobre todo porque es un territorio que ha habido históricamente al lado del conflicto armado que ha tenido Colombia históricamente, o sea, al lado de la guerra. Y así, pues la sentencia T622 reconoce a dicha cuenca como sujeto de derechos, a su cuenca y sus afluentes. La cuenca hidrográfica es toda una complejidad, no significa solo el cauce natural del río, el agua, que digamos se puede ver a simple vista, sino todas las relaciones ecosistémicas, sociales, culturales que lo abordan, que lo componen, y es menester reconocer dicha integridad para decir que el río Atrato entonces por la Corte Constitucional fue sujeto de derecho.
Estoy hablando un poco, pues, rápido porque tenemos la limitante del tiempo. Tengo entendido que voy hasta las 10:45, ¿cierto? Por ahí tenemos otra sentencia, que es la sentencia T071 de 2019, que fue proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Neiva. Esta sentencia, pues, estudió un caso muy interesante alrededor del río Magdalena y digamos que sobre esto hay que conocer condiciones naturales del río Magdalena, que fue amenazado, entre otras cosas, por la represa del Quimbo y otros conflictos ambientales históricos. Esa providencia judicial que ya no es que digamos que trascendió a instancias constitucionales relevantes, pues reconoce que el río Magdalena es una cuenca de mayor extensión y eje central del desarrollo de la vertiente del Atlántico, o sea que atraviesa todo el país y esta cuenca encierra la mayor densidad de población del país también. Aun cuando se dice que el río Amazonas es más extenso, y pues así debe ser, así lo han dicho quienes han estudiado estas cuencas, el río Magdalena es el que más tiene vínculo con las poblaciones de manera directa, o sea, el acceso al agua de muchas poblaciones dependen del río Magdalena. Aquí se argumentó dentro de la tutela instaurada que el mayor porcentaje de contaminación se originó a partir de la construcción de la hidroeléctrica de Quimbo en el departamento del Huila, y entonces el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Neiva falló la acción de tutela en la que reconoce a este cuerpo hídrico su cuenca de afluentes como una entidad sujeta a derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. Por allá también nosotros asesoramos en algún momento una acción popular para que no se hiciera la represa del Quimbo. Algunos piensan que los ambientalistas somos caprichosos, que los ambientalistas nos negamos al desarrollo, pero hoy por hoy estamos viendo ya las consecuencias culturales, económicas, afectaciones propiamente al agro, a la naturaleza por el espejo de agua que ha traído consigo la represa del Quimbo, y pues el microclima, entre otras condiciones, han variado. Ese espejo de agua ha generado condiciones digamos, de mayor temperatura y ha hecho que muchas comunidades se hayan desplazado, y gracias a la represa del Quimbo, en Colombia, en el sur del país, está arraigando un concepto de desplazamiento novedoso, de vanguardia, lastimosamente, y de lo que significa concebir a las víctimas. Ya no se habla solamente de víctimas del conflicto armado, sino de víctimas del desarrollo gracias al desplazamiento, que ha originado este tipo de obras que pueden generar algunos dividendos económicos para particulares y para los presupuestos, digamos, de los entes territoriales o el presupuesto general de la nación, sino que genera unas imposibilidades económicas muy concretas, sobre todo a poblaciones menos favorecidas y que han tenido que dejar su pedazo de tierra porque ya no vale la pena vivir con tanta temperatura y sobre todo en un suelo donde las condiciones de siembra o de relaciones agroforestales no van a ser las mismas, y eso ha hecho que las condiciones de vida pues se alteren y cambien de manera ostensible. Sobre el precedente judicial, pues aquí tenemos la sentencia STC 43 en 2018, estoy nombrando algunos casos. La sentencia catalogó a la Amazonía, declaró la Amazonía como sujeto de derecho, fue proferida digamos, el día 5 de abril de 2018, que allí la Corte Suprema de Justicia dejó un precedente interesante, muy importante, debido a que un grupo de 25 niños, niñas y adolescentes y jóvenes adultos entre 7 y 25 años de edad que vivían en diferentes partes de la Amazonía y pues planteando que tienen una expectativa de vida de 78 años en promedio, pues planteaban que era necesario proteger a la Amazonía y tomar decisiones alrededor de este territorio tan importante para el país, sobre todo para el planeta, que regula el clima, que tiene muchos beneficios, servicios ecosistémicos y que de verdad es muy frágil, es muy vulnerable. Y hoy está viviendo una situación casi de no retorno, casi irreversible por la degradación, fracturación o propiamente por la deforestación que está padeciendo. Entonces, la Corte Suprema de Justicia estudia este caso. Es un caso muy interesante, reitero, cito, y así de manera muy sencilla me atreví a traer alguna parte del texto de mejor de la sentencia. Y en primer lugar, el caso contribuye una nueva tendencia de litigar sobre el clima, en la que los ciudadanos buscan que los gobiernos asuman su responsabilidad por la falta de acción o la acción insuficiente destinada a abordar las causas de raíz
del cambio climático en sus jurisdicciones, a pesar de sus obligaciones nacionales e internacionales y de los claros compromisos asumidos por esos mismos gobiernos en forma voluntaria en conferencias sobre el clima de la ONU. Entonces, ese es un primer momento, habla de la responsabilidad pues, de los entes territoriales, aborda muy seriamente el clima y ver cómo desde este localismo que luego se globaliza, pues está ubicado en nuestra Amazonía, somos vecinos de la Amazonía, hacemos parte de la Amazonía, pues propiamente ese litigio estratégico sobre el clima se torna como un referente inicial para poder fallar en favor de la Amazonía como sujeto de derechos. En segundo lugar, la Corte declara la importancia de proteger los derechos de las futuras generaciones, y ya mencionó un poco este principio que concierne a la solidaridad intergeneracional, es decir, las que sufrirán los peores efectos de la deforestación y el calentamiento global. Este caso les dio una voz a niños, jóvenes que acudieron a los tribunales buscando protección para sus derechos. En su decisión, la Corte Suprema reconoció derechos y obligaciones de generaciones actuales y futuras de frenar la deforestación y el cambio climático. Y por otro lado, en tercer lugar, la Corte reconoció a la región amazónica como sujeto titular de derechos que tiene derecho a protección, conservación, mantenimiento y restauración por parte de los estados y los organismos territoriales, o sea que vinculó no solamente al gobierno central, sino que vinculó a las corporaciones autónomas y corporaciones para el desarrollo sostenible de la Amazonía, y además vinculó a los alcaldes, o mejor a los municipios, a los departamentos amazónicos y otras instituciones, considerando entonces que estas son autoridades ambientales porque, digamos, el chip de lo ambiental en muchos alcaldes no estaba, y gracias a esta sentencia, pues hubo un trabajo también de educación ambiental. Muchos alcaldes no se consideran autoridad ambiental, solo dicen que es Corpo Amazonía. A nuestro entender, según el artículo 5 de la ley 99 del 93, lo son también, son autoridad ambiental. Entonces se dictaron órdenes precisas para poder, digamos, hacer efectivo, entre comillas, el fallo. Y ya les diré por qué, entre comillas, se buscó hacer efectivo. De esta manera se avanza el debate sobre los derechos de la naturaleza y su alcance y significado y consecuencias prácticas. Básicamente, esto es parte del extracto que hago de esta sentencia, que hay, digamos, unas órdenes que abordaré, pero antes de abordar estas órdenes, yo, digamos, quiero precisar lo siguiente. Bajo el entendido anterior, siempre he sido crítico de dos situaciones. Por un lado, tenemos el planteamiento del gobierno nacional, del gobierno central, que históricamente ha dicho que el conflicto, la conflictividad de la Amazonía debe estar alrededor de la deforestación y el cambio climático. Y digamos que esto es real, es cierto, la conflictividad alrededor del cambio climático, de la deforestación, es un referente que merece mucho cuidado, que merece todos los esfuerzos nacionales e internacionales para poder contrarrestar este flagelo, para poder mitigarlo y para poder adaptarnos a él. Por otro lado está la versión digamos, de la ciudadanía más popular, ferviente, que ha redundado en discusiones de orden político electoral, y es que manifiestan en las calles y en diferentes escenarios que no puede haber explotación minera y petrolera, y que este es el principal problema ambiental que tiene la Amazonía, la perspectiva alrededor del desarrollo petrolero y minero. Y digamos que se presenta aquí entonces una dicotomía frente a un universo muy general de conflictividad ambiental que no solamente versa sobre deforestación y sobre temas extractivos, mineros y petroleros. Creo que el abordaje sobre los conflictos ambientales debe ser más holístico, más complejo, y la sentencia STC 4360, que cataloga a la Amazonía como sujeto de derechos, se le olvidó, digamos, o no prestó tanta atención en torno al agua, al elemento vital más preciado, al recurso hídrico y a otras conflictividades. Por eso nosotros desde la Universidad de la Amazonía, con el Observatorio Ambiental y de Paz, con fundaciones aliadas como Rumicumo, Amazonas y otros actores como la NUC, comunidades indígenas, en fin, realizamos 3 acciones de tutela que más adelante vamos a ver en el ciclo de conferencias de manera muy precisa, una sobre el río Caquetá, otra sobre el río Pescado, otra sobre el río Caguán, y en estas acciones de tutela recogimos ese precedente judicial. A la fecha no las hemos ganado porque en segunda instancia se falló desfavorable, pero se veía venir porque aquí no hay una noción en los tribunales y en la justicia tan completa, tan significativa de lo que es el derecho ambiental y de lo que significa proteger a los ríos y catalogarlos como sujeto de derechos. Entonces, a manera de crítica, a manera de mirar cómo podemos resolver la problemática previamente mencionada,
nosotros estamos trabajando bajo esa realidad, no es estudiar per se el presente judicial, sino decir que hay muchas conflictividades que tiene la Amazonía sobre ganadería extensiva, por ejemplo, sobre vertimientos, sobre residuos sólidos, sobre contaminación atmosférica, sobre contaminación, alteración al paisaje, ¿cierto? Y todo esto vinculado bajo otros conflictos que se generan de manera residual, como es el de la afectación al derecho a la alimentación, a la seguridad y a la soberanía alimentaria de las poblaciones y de los entes territoriales, afectación también al derecho a la salud, a la vida, al acceso al mínimo vital de agua y, en definitiva, la complejidad de conflictos ambientales no solamente es bajo la perspectiva unánime del gobierno de contrarrestar la deforestación, ni es solamente de hablar del tema extractivo alrededor de la minería y el petróleo. Nosotros concebimos que la conflictividad ambiental es mucho más compleja y la academia pues debe dialogar mucho con la sociedad para plantear este tipo de apuestas de litigio estratégico para que al fin reúnen en decisiones un poco más efectivas. Porque aquí ya cuando estudiamos las decisiones de la sentencia 4360 vemos que la Corte Suprema de Justicia hace un primer gran esfuerzo, pero las decisiones se quedan en instrumentos de planificación y no a órdenes más contundentes que tal vez sí dio con la sentencia del Río Atrato, que no las mencioné por el tiempo, pero que tuvieran que ver directamente con acciones de descontaminación, con acciones de inversión directa sobre realización de plantas de tratamiento de aguas residuales, sobre la realización de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, sobre la realización de colectores de aguas residuales, sobre la realización de los sistemas de gestión integral de residuos sólidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta sentencia se queda en órdenes inicialmente, como vemos acá, las transcribí para que son fiel copia de la parte decisoria, de la parte resolutiva de la sentencia, y aquí ordena a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente, a la Cartera de Agricultura en general, para que en 4 meses se formule un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía. Ese plan de acción se hizo, pero cuando vamos a la práctica seguimos en deuda un poco con esos indicadores ambientales y jugamos mucho con falacias de estadística alrededor de decir que la deforestación en la Amazonía ha disminuido. Y yo siempre cito algo en mis conferencias, es que en muchos territorios se dice ya no se deforestó igual que el año anterior, simplemente porque ese territorio prácticamente todo se ha deforestado. Entonces, ¿qué vamos a deforestar en un territorio que ya no tiene árboles? O como dice por ahí coloquialmente, miré en un meme, decía, pues yo no puedo terminar algo que no he comenzado, yo no puedo pues hablar en este caso concreto de no tener digamos, deforestación en un año determinado en la medida en que ya deforesté prácticamente todo el territorio. El problema de la deforestación es que se convierte en un cáncer, en un flagelo, y aquí se quedó prácticamente en instrumentos de planificación que eran necesarios construir, pero faltaron, reitero, decisiones un poco más contundentes, de más inversión, más tangible y de indicadores que de verdad asumieran toda la conflictividad socioambiental de la Amazonía colombiana. Dice, ordenar a las anteriores autoridades a formular en un plazo de 5 meses con la participación activa de tutelantes, etcétera, el PIVAC, que es un, digamos, un plan de también intergeneracional, un pacto intergeneracional, perdón, por la vida del Amazonas colombiano, en donde se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero, y aquí habla que ese PIVAC debe incluir estrategias de ejecución nacional, regional y local de tipo preventivo, obligatorio, correctivo, pedagógico, dirigida a la adaptación al cambio climático. Entonces nos quedamos en otro instrumento de planificación novedoso. Ordenó a los municipios de la Amazonía que en 5 meses se actualicen los planes de ordenamiento territorial. Aquí de manera amplia pues se habla de los PBOT, que son planes básicos de ordenamiento territorial, los EOT, esquemas de ordenamiento territorial, y los planes de ordenamiento territorial como los que tiene ya el municipio de Florencia por su densidad demográfica o cantidad de población que alberga el territorio. Esos planes de ordenamiento no se actualizaron en el tiempo, de hecho la mayoría no se han hecho. ¿Por qué? Porque no hay recursos económicos. Entonces dar órdenes sin tener un respaldo económico pues es prácticamente digamos, ilusoria la decisión, y como decía una profesora de Derecho que todos conocemos, la sentencia queda para enmarcar cuando no se cuenta con ese respaldo económico. Pues están insolventados los municipios en materia ambiental, como si usted le va a embargar un bien a alguien que no tiene, perdón, le ordena un embargo a alguien que no tiene bienes. Aquí se ordena invertir en materia ambiental y los presupuestos ambientales son la cenicienta
de todos los presupuestos que tienen los entes territoriales y que tienen propiamente la nación. La cartera de ambiente es la que menos recursos tiene, digamos, con respecto a las otras carteras del orden central, y apenas ahora con la reforma regalía se, digamos, destinó un poco más de recursos económicos para poder resolver este tipo de conflictividades, con excepción del programa Visión Amazonía, que tiene apoyo pues o financiamiento internacional. Adicionalmente, en lo de su facultad, los organismos querellados tendrán que, en las 48 horas siguientes a la notificación a tutela, implementar acciones tendientes a mitigar la deforestación. Y aquí estas acciones, digamos que faltaron ser más contundentes, y no vemos por ningún lado, y, digamos, directrices o mejor órdenes alrededor de la conservación y protección de las cuencas amazónicas, porque estamos hablando de la Amazonía, sujeto de derechos. No vemos órdenes alrededor de los residuos sólidos, no vemos órdenes alrededor de vertimientos, no vemos órdenes alrededor de humedales, de cananguchales. Entonces, reitero, se centró este fallo a hablar de deforestación, que es un buen referente, pero que eso nos obliga pues a actuar o a litigar estratégicamente en otros ámbitos. Y finalmente, pues aquí hay otro cúmulo de sentencias, como la, digamos, sentencia que declara el Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos, la STC 3872 de la Corte Suprema de Justicia, que declara la zona protegida vía Parque Isla de Salamanca como sujeto de derechos, la sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, ya la mencioné, Río Magdalena, la sentencia del Juzgado Cuarto. Aquí dice, no sé qué juzgado será. Bueno, este es el EPM especializado, ¿será? Bueno, que resuelve reconocer el río Tun y su cuenca de afluentes como entidad sujeto de derecho. La sentencia que resuelve reconocer al río Pance y sus afluentes como sujeto de derechos. La sentencia que resuelve por el Tribunal Superior de Medellín reconocer el río Cauca y cuenca de afluentes como entidad sujeto de derecho. La sentencia 4360 que ya mencioné, de la TC 22 de 2016. Todas estas sentencias pues mencionan antecedentes directos de reconocimiento de los ríos como sujetos de derechos o de parques naturales o zonas de especial importancia ecológica, y en el Caquetá, tengo que decirlo, tanto los juzgados, algunos juzgados como el Tribunal Administrativo y Superior, digamos, no reconocieron, no tuvieron en cuenta que existe este precedente judicial, y pues obviamente cada río tiene su contexto diferente, pero pues no creo que los ríos de la Amazonía y estos ríos del Caquetá con tantos conflictos ambientales, sobre todo como el río Caquetá, que ya profundizaremos al respecto, no merezcan especial protección jurídica, y que se tomen decisiones para su recuperación y para que exista una posibilidad de vida digna de todas las poblaciones aledañas, y sobre todo de todo lo que circunda allí, de todo lo que compone esta naturaleza ecosistémica alrededor del componente hidrográfico de la región. Nosotros seguimos enamorados de la causa. Esta es una primera conferencia, espero haya sido útil, haya sido valiosa. La preparamos con mucho cariño para todos ustedes, y quisiera escuchar algunas inquietudes para poder, digamos, lograr algunas conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marlon. Entonces, está abierto el micrófono para las personas que tengan alguna pregunta o alguna duda para complementar. Muchas gracias. Entendemos que las decisiones de las Cortes son para cumplirlas, y también sabemos la dificultad, especialmente de tipo económico, que tenemos en los territorios para que eso se pueda hacer realidad o llevar a cabo. Pero sí que es importante, por lo menos, que algunos avances se hagan respecto de esas decisiones que propenden por la vida de las personas, porque si nosotros tenemos agua, si tenemos oxígeno, si tenemos flora, fauna, pues tenemos vida. Entonces, ¿qué se debe hacer para que existan algunas acciones que, digamos, comprometan realmente a las entidades que resultan involucradas, para que se le haga seguimiento y se le dé cumplimiento a esas decisiones, realmente pues puedan tener algún éxito? Por ejemplo, ¿cómo hacer para que Corpo Amazonia cumpla con su función? Si los municipios no actualizaron los PODO, los esquemas, en fin, pues qué hacer para que ellos realmente respondan con esa responsabilidad. De lo contrario, pues sí, muy chévere las decisiones, pero como decimos, y usted lo refirió, son para enmarcar.
Esa sería, digamos, la pregunta. Muchas gracias, doctor Jair, por la inquietud. Eh, me agrada esa pregunta. La verdad, esa pregunta es muy importante y atraviesa todas las conferencias. Yo, a dar mi punto de vista con todo el respeto, la academia me permite tener, digamos, autonomía a la hora de emitir conceptos, y lo haré, y reitero, con ese respeto que merecen las autoridades ambientales, porque sé que hay personas muy buenas detrás de esos escritorios, pero generalmente quedan detrás de los escritorios. Entonces, voy a partir de la última parte que usted mencionó. Corpo Amazonía tiene gente muy importante, profesionales muy importantes, pero no tiene, digamos, ha falta un poco liderazgo para poder articular su trabajo con diferentes instituciones y actores y ser un poco más contundente a la hora de, digamos, de resolver la conflictividad ambiental y mejorar la calidad de vida de los pobladores que hacemos parte de esta región amazónica desde la perspectiva de la protección ambiental. Y la excusa que generalmente se da es que no hay recursos económicos y los gastos de funcionamiento son muchos. De hecho, es la excusa que tienen la mayoría de entidades gubernamentales a la hora de resolver, o mejor, de poder trabajar alrededor de sus competencias. En ese, digamos, sentido, pues Corpo Amazonía necesita un liderazgo, pero debe ser acompañado por el liderazgo de otros entes territoriales e instituciones. Si bien usted observa el fallo de la Corte Suprema de Justicia, ordena a diferentes instituciones tomar medidas, al menos alrededor de instrumentos de planificación, y no se toman. Entonces aquí falta, yo creo que lo primero que hay que hacer es no ser apresurados con lo ambiental. Generalmente tenemos una mirada miope de lo ambiental, y además de carecer de liderazgo en ese orden, desde lo institucional, nosotros nos afanamos por resolver el problema, entre comillas, a corto plazo, y no vemos más allá de la dimensión que esto conlleva. Lo traduzco de la siguiente manera. Necesitamos mayor educación ambiental, y no solo a la ciudadanía, sino también a la institucionalidad. Doctor Jair Díaz, yo sé que usted fue alcalde del Doncello y pues que fue un muy buen alcalde, pero no sé si usted en su momento se concibió como autoridad ambiental, o no sé si usted, digamos, priorizó lo ambiental como uno de los ejes de trabajo fundamentales del municipio. Y yo sé que lo hizo porque con usted acompañamos la agenda caqueteña para la democracia y la paz, con usted acompañamos trabajos alrededor de la educación ambiental en el Doncello, y usted además fue presidente de Andel, que es de allí un liderazgo importante, pero la mayoría de los alcaldes no lo hacen simplemente porque no tienen formación alrededor de lo ambiental, porque comprenden que el ejercicio de lo público se reduce al concreto, se reduce a las vías, se reduce a hacer escuelas. Todas estas obras que son viables, todas estas obras son necesarias, pero lo ambiental, reitero, no es visto como prioridad dentro de la perspectiva de los alcaldes. Hoy por hoy felicito, por ejemplo, al doctor Hernán Flores en el municipio de Morelia, Caquetá, que tiene como, digamos, perspectiva clara de su desarrollo o del desarrollo de su municipio, el componente ambiental, y el plan de desarrollo va direccionado hacia esa latitud. Necesitamos es que se materialice. Florencia se denomina, si no estoy mal me corrigen, biodiversidad para todos. Necesitamos que eso se materialice. Y eso se materializa en la medida en que primero pues se conecte el pensamiento con la palabra y la acción. Que el alcalde, que el servidor público, que la ciudadanía, que el actor social del servicio público y en general lo tenga interiorizado en su proceso de pensamiento, para que luego lo trascienda al discurso y finalmente lo lleve a hechos. Y esos hechos son verificables en indicadores. Si estamos hablando de contrarrestar la deforestación, de disminuirla, pues sencillo. Eso se tiene que ver en cifras y en estadísticas. Que tenemos un sistema muy avanzados como el sistema de alertas tempranas del IDEAN, que van a evidenciar si el trabajo está siendo efectivo, y según lo que dice el IDEAN, el trabajo no está siendo efectivo. O sea que no es nada personal, no es nada personal. Si nosotros vemos los estudios del profesor Marlon Peláez, él trabaja sobre el río Hacha en Caquetá, en Florencia de Caquetá, y año a año pues da cuenta él que el caudal del río disminuye y que la contaminación también es cada vez más, se incrementa en el río Hacha. Entonces resumo para no darle tiempo a los otros publicistas. Y yo les invito para que sigamos preguntándole a ellos, porque las conferencias, todas, este ciclo de conferencias de hoy y mañana van relacionados con el mismo tema. Entonces no hay lío. Podemos enviar una pregunta ahorita, dos, y luego otras dos, y así vamos escalando alrededor de un tema que lo hemos querido abordar aquí con el Banco de la República de una manera poco más holística, más completa.
Yo no sé si, Bueno, si satisface su respuesta, su pregunta, perdón, doctor Jair Díaz. Sí, doctor Marlon, muchas gracias. bueno, pues en primer lugar, agradecerle al Banco de la República y las demás organizaciones que han propiciado estos espacios tan importantes de educación, de concientización de toda el área ambiental en la región. Doctor Marlon, ¿por qué cree con todo ese cúmulo de jurisprudencia, de precedentes judiciales que hay, y uno no entiende por qué en el distrito judicial de Florencia, en el Caquetá, se desconocen estos elementos? Ahora, si bien es cierto que cada caso tiene sus características individuales, que cada caso pues, conciernen a características propias de cada uno de ellos, pues también es bien cierto que la Amazonia, como referente nacional, como referente mundial, como referente global ambiental, no se consideren estos elementos para evitar de pronto la catástrofe que han ocurrido en otras latitudes con el tema de los ríos. Entonces, solamente como un hecho preventivo, porque también ya vemos muchas afrentas contra nuestros recursos hídricos. Entonces, sería que fallamos de pronto, y no es tampoco para señalar de pronto aquí que no, sino de pronto, ¿qué cree que pudo haber generado esa respuesta del ente judicial en la región, y sin desconocer que pues todavía nos quedan otras etapas para agotarlas y poder llegar, pero uno no entiende insertos en la Amazonia cuando todos estamos comprometidos y sin salirnos del derecho ni hacer llamando a la ilegalidad, no, ni más faltaba, pero en derecho hemos podido darle esa manito aquí los propios en la región al salvaguardar nuestras fuentes hídricas. Pues, doctor Gonzalo, también agradecerle. Mire, la pregunta también muy interesante, doctora Janie, me va a ocupar 2 minutos nomás sobre esto. Mire, primero, nosotros, digamos, hicimos un trabajo muy juicioso. Aquí, por lo menos, perdónenme la expresión, le hicimos gavilla, la doctora Janie, doctor Dairo, la doctora Hildred, el doctor Diego, el médico Vela, el doctor Luis Manuel Espinosa, no sé, la doctora Diana Lee, el doctor Becerra, el doctor Jorge, Marlon Monsalve, y las organizaciones sociales le hicimos gavillas a 3 tutelas, doctor Gonzalo, y nosotros no somos los peores abogados. Créame que hicimos un trabajo muy juicioso de casi 200 páginas. Quienes sustanciaron inicialmente las 2 tutelas, y yo quiero un reconocimiento para ella, fueron la doctora Janie Beltrán, que le va a hablar, y la doctora Hildred. Nosotros complementamos el trabajo y le hicimos gavilla. Y ustedes pueden creer que citamos la jurisprudencia internacional, la nacional, realizamos entrevistas en los ríos. Yo estuve leyéndola, yo dije, nos equivocamos. Claro, las tutelas no fueron perfectas tal vez, pero fue un trabajo demasiado juicioso. No fue un trabajo de 8 días, fue un trabajo de casi 1 año, desde la planificación hasta la consolidación de los escritos. Y no fueron capaces de dar unas órdenes judiciales para inspeccionar. Cuando vemos la sentencia del Río Atrato, bájenla, y allá encuentran fotografías, inspecciones, no tuvieron en cuenta casi 100 intervenciones de la ciudadanía. Entonces, yo creo que hay una, no, yo respeto las decisiones judiciales, pero hay una desidia de cierta manera con el tema ambiental, y como los términos de la tutela son tan cortos, pues tal vez dirían, bueno, que resuelva en segunda instancia, y finalmente, bueno, pues que resuelva la Corte Constitucional si la revisa, porque fallarla a favor parece que da miedo, ¿no? Por allí hubo un salvamento de voto del Tribunal Superior. Reconocemos la labor de la magistrada, no recuerdo un nombre, pero la mencionaré en el transcurso de las conferencias, y el juez, si no estoy mal, segundo penal del circuito, me corroboran, me corrigen, falló a favor del río Pescado en primera instancia. Luego en segunda instancia se perdieron las 3 tutelas, y pues vamos a ir a la Corte Constitucional, pero nosotros tenemos muy clara que eso continúa. Tenemos un escrito ya de revisión al defensor del pueblo. Y mire que somos tan cuidadosos con los textos que hace rato está el escrito y no lo hemos enviado para que quede bien elaborado. Entonces vamos a ir al defensor del pueblo suplicándole que le diga a la Corte que revise los fallos, y luego si la Corte dice que no, pues nos vamos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la mayoría de precedente judicial del orden internacional es alrededor de los reconocimientos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos previa solicitud hecha por la Comisión Interamericana. Entonces, doctor Gonzalo, eso en términos muy generales. Yo le puedo compartir a usted las tutelas, las voy a compartir ahora mismo en los grupos, y de hecho las voy a compartir acá, si me deja archivarlo, perdón, anexar el archivo
por medio del chat. No le quito más tiempo, doctora Janey. Muchas gracias. Pueden preguntarle luego a ellos, que ellos saben más del tema que yo, se lo aseguro. Bueno, doctor Marlon, muchas gracias por su participación.